Quizás yo pueda concederte lo que deseas. A cambio, solo te pido una cosa. Es solo un pequeño trámite para que pueda presentártelo. Hanako, mátame. Hola nijoneros y nijoneras, ¿qué tal el día? Hoy os traigo una nueva reseña, un yuri, contarme vuestros yuris del momento porque este sin duda está siendo mi favorito del momento. 3 tomitos de Goodbye My Rose Garden del mangaka Dr. Pepperco y nos lo trae Arechi. 3 tomitos que me han fascinado, ha sido un boom este manga, nos ha fascinado a muchos, ha sido el premio del salón del manga también y bueno, la verdad es que no me extraña porque sí que es un yuri increíble para leer, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, así que no me voy a enrollar más y os voy a contar mi opinión completa acerca de esta historia de estas 2 mujeres maravillosas lectoras y que me siento muy identificada. La historia de Goodbye My Rose Garden empieza con Hanako, que se muda desde Japón hasta Inglaterra para buscar a su autor literario favorito, que es Viktor Franks. Decide aventurarse muy a lo loco porque ya el editor ya le había contestado que era imposible acercarse a él, pero ella de todas formas coge y hace ese largo viaje desde su país natal hasta Londres, y allí pues se presenta en la editorial y le insiste al editor pues que quiere conocerle, que quiere trabajar con él, ya sea de ayudante, quiere que lea también sus escritos, de alguna manera quiere acercarse a Viktor Frank, conocerle, empatiza muchísimo con él y bueno, pues no consigue sinceramente pues que el editor ceda ni le diga nada, entonces siente como que bueno, pues que ha venido desde Japón a perder un poco el tiempo, y justamente en la editorial está una señorita de alta cula que está presente ahí y observa toda la escena, que es Alice. Se conmueve porque ella también es fan de Viktor Franks, se conmueve ante la escena y la pasión de Alice, siente mucha cercanía a ella y veréis si leéis la obra porque esa cercanía a ella, se da cuenta de que pues comparten muchos gustos juntas, así que le ofrece que se vaya a su casa y que trabaje en su casa como sirvienta y le tiende una mano, ¿no? Porque es una chica que acaba de llegar de Japón con las manos atadas, digamos, sin recursos, sino que su objetivo era conocer a Viktor Franks. Entonces empiezan a convivir, empieza a ir a trabajar allí en casa, en la mansión de Alice, y empieza a conocer más a Alice como es, que es una mujer que tiene como una sombra detrás, un peso encima, una carga muy grande, y ella empieza a darse cuenta, Hanako se empieza a dar cuenta que la señorita Alice pues algo le ocurre, pero sí que empatiza mucho con ella, empiezan a tener una relación de amistad porque comparten muchos gustos literarios, son ambas escritoras, empiezan ahí a congeniar, se dan cuenta pues que les encanta Jane Austen, Oscar Wilde, y bueno, pues la biblioteca de la mansión es impresionante, así que Hanako alucina muchísimo. Pero con el tiempo le hace una petición extraña a Alice, si quiere conocer a Viktor Franks pues tendrá que matarla. Claro, Hanako se queda pensando cómo es posible que le haga esa petición, ¿no? ¿Qué le pasa a la señorita Alice para que le pida algo tan terrible, ¿no? Ese favor a ella. Entonces se da cuenta de que Alice no es feliz, está comprometida con Edward y bueno, que ese matrimonio está muy cercano a hacerse realidad, y se da cuenta de que hay muchos rumores acerca de Alice, como que quizás no los hombres no le interesa, sino que las mujeres, y hay muchos rumores porque una institutriz pues que la cual compaginó mucho con ella y pues el roce hizo mucho el cariño, fue el primer amor de Alice, y esa institutriz también la tendremos que tenerla en cuenta porque más tarde aparecerá en la historia y veremos cómo afecta tanto a Alice como a Hanako porque ambas la conocen y será un boom en la historia impresionante. Así que vemos a lo largo de estos 3 tomos cómo la relación de Alice
Alice y Hanako va desarrollándose, el afecto va haciéndose más grande, va creciendo hasta tener unos sentimientos que ambas no pueden controlar y bueno, pues cada una va dándose su tiempo para darse cuenta de esos sentimientos y las circunstancias y lo complejo que es en la época como era que te enamorases de alguien del mismo género. Los sentimientos de ambas, un conflicto en la relación porque la época en la que vivían, obviamente a principios del siglo XX, últimos de la época victoriana, era delictivo ser lesbiana o homosexual y la verdad es que se pagaba con penas de cárcel, incluso con cosas mucho peores, y te cogían los ciertos médicos para volverte normal, lo que ellos consideraban normal. Es una situación entre ambas en la historia compleja, ya que Alice pues pertenece a una sociedad de alta, Hanako es una sirvienta, así que esa relación es imposible para esa época, es un amor prohibido, así que ambos tienen que luchar contra todos los perjuicios, contra el patriarcado y bueno, pues sobre todo con el prometido de Alice, Edward, que la verdad una cosa que me ha gustado mucho de este personaje es que ve a Hanako como una verdadera rival, no con desprecio o con perjuicios, obviamente con perjuicios sí. Siento que Edward la ve a Hanako como una rival en el amor, no como algo extraño o perjudicial sí, obviamente sí, porque pues obviamente la época que viven es muy complejo la situación que tienen Alice y Hanako, pero la ve como una rival y eso me ha gustado, aunque utilice tejamanejes pues obviamente que él puede utilizar porque es hombre y sobre todo porque es rico, no están en igualdad de condiciones y aprovecha esa situación, pero sí que me ha gustado, no sé si otras personas lo habrán sentido igual que yo, pero yo creo que Edward, aunque es mezquino de alguna manera con los actos que hace, sí que considera a Hanako como una rival en el amor. Lo único que no me ha gustado mucho es que el autor creo que ha frenado de alguna manera a Hanako. Hanako es una chica que se ha aventurado a la aventura de ir desde Japón hasta Inglaterra por una locura de conocer a Viktor Franks. Tengo la sensación de que aunque por mucho miedo que tenga Hanako a lo que pueda pasar con Alice, obviamente se contiene también, creo que Hanako hubiese hecho muchas más locuras por Alice y creo que el autor como que la reprime de alguna manera. Es lo que he sentido a cómo nos ha presentado, sobre todo en el primer tomo y en el segundo tomo, cómo nos presenta a Hanako. Tengo la sensación como que ha reprimido un poco ese personaje, como que le ha hecho a las dos sobre todo muy sumisas en el sentido de sociedad. Obviamente no pueden hacer nada más ante lo que tienen delante, pero sí que he sentido como un poco una represión de parte del autor hacia Hanako. Es lo único que no me ha gustado de la obra. Y obviamente aunque tenemos esta historia romántica que me ha encantado porque de verdad he empatizado mucho en el sentido de ser amantes de la lectura, no sabría qué hacer yo si me reprimen leer o escribir, o sería como algo que me quitasen parte de mi alma, y he empatizado mucho, ¿no? Con ellas dos, me siento muy identificada en ese sentido, y como tener también una amiga con la que compartir los mismos hobbies, y la verdad es que me ha gustado mucho la historia de ambas, cómo se conocen, cómo van empatizando a ambos y cómo va surgiendo esa relación. Me ha encantado, pero lo que le hace sombra a esta relación, y algo que me ha gustado mucho cómo lo ha hecho el autor, es el contexto histórico, ese trasfondo que tenemos en esta historia tan bien hecho. O sea, de verdad, tanto los vestidos como el ambiente me ha fascinado muchísimo. Algo también que quiero destacar es el dibujo de Dr. Perpeco. Creo que es fabuloso, súper bonito de ver, es visualmente atractivo, bohémico, no lo sé, pero me ha parecido fascinante cómo los pequeños detalles están tan trabajados, y es un dibujo muy kawaii, por decirlo así, pero kawaii, lindo, precioso, atractivo. Es que no sé cómo explicar el dibujo, pero me ha parecido encantador. La ambientación está muy muy bien inglesa, está muy bien hecha, y los vestidos, los detalles, las joyas, no sé, la verdad es que un currazo en ese sentido de el dibujo.
también tenemos ese contexto histórico, en la situación en la que están, la época en la que están, y cómo a través de menciones de autores, de grandes autores como Jane Austen, que ayudó en el sufragio femenino, en esa causa que se ve en el tercer tomo, como pues se hablaba súper mal de esas mujeres porque querían votar y eso era cosa de hombres. Y había políticas como Emmeline Pankhurst, que impulsó el sufragio femenino, autores como Oscar Wilde, que tenemos su caso en donde pues fue acusado de homosexualidad. A través de lo que pasó con Oscar Wilde, pues se impusieron muchas cosas en Inglaterra. Se consideraba que la homosexualidad era un vicio francés, y que bueno, sobre todo el lesbianismo, las mujeres como se consideraban tan puras, tan intocables, que ellas no tenían sentimientos sucios, era que las mujeres no podían, digamos, tener esos deseos, era todo muy retorcido, le sacaban todo, le daban vueltas a todo para, pues bueno, en fin, que era pecado, era feísimo y que no era viable. Y bueno, hoy en día seguimos arrastrando ciertas cosas de aquella época, como aquellos médicos que se supone que curaban la homosexualidad. Hoy en día también seguimos viendo noticias en los telediarios donde en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos grupos que curan la homosexualidad y bueno, los someten psicológicamente. En fin, ciertas torturas que se daban y que bueno, pues han ido descubriendo con los años todos esos, digamos, esas terapias que hacían y lo que suponían a nivel psicológico y humano eran inhumanas básicamente en la época, y cómo experimentaban también, porque en aquella época se estaba también dando mucho el tema de la salud mental y los trastornos mentales, y cómo investigaban ciertos médicos y para investigar esas cosas lo que tuvieron que sufrir esas personas a las que se sometieron a esas terapias. Con Oscar Wilde pues vemos lo que supuso en la sociedad inglesa y las secuelas que tuvo, y se ve como Alice pues tiene todos esos miedos con Hanako y lo que pueden decir y dejar de decir. Además ella es la primogénita de la familia y eso también es una gran responsabilidad. Pero también vemos otras menciones de otras autoras muy importantes como Sarah Orne, que pues escribió en aquella época varios libros que tenían una simetría del lesbianismo, obras como de Queen Twine o de Martha Lady. Así que obras que ya pues se veía un lesbianismo bastante claro. Se dice de esta autora, si no mal recuerdo haber leído de ella, que bueno, creo que se casó o tuvo hijos, pero era lesbiana, o sea que hay muchas autoras en esa época que o cogían un seudónimo de hombre, porque si eran mujeres pues no se la tomaban en serio. Digamos que las mujeres no eran capaces de escribir y tenían que usar seudónimos para poder escribir, y había editoriales, pues como en este caso vemos al editor, que es un cielo de personaje, como representa a aquellas personas que eran mucho más abiertas de mente y donde eran capaces de ignorar a la sociedad y dar el impulso, porque si les descubriesen que usaba esa mujer un seudónimo y que ese editor dejaba que publicase esa obra, podía ser un escándalo muy grande y tendría unas consecuencias muy grandes en aquella época. Y vemos toda esa parte patriarcal, y bueno, pues menciones también muy grandes, la verdad, en esta obra. A través de la obra hace que la historia te interese mucho más, no solamente la historia de ambas, sino que todo ese contexto está muy bien encajado, muy bien mezclado. Porque esos miedos entre ellas, por qué no son felices, digamos, por qué no tienen esa libertad de amarse. Está muy bien consensuado la historia con el contexto, y muchas veces incluso se come, digamos, a la historia principal el contexto. O sea que ha sido asombroso cómo ha compaginado todo bien el autor, la ambientación. O sea, ha sido brillante, sin duda es una obra brillante, está muy bien hecha. En cuanto a narrativa, ya os digo, hay a veces que flojea, te esperas mucho más desarrollo, y como os digo, esa parte en donde reprime al personaje de Hanako, esa una sensación que tengo yo. Es una obra que la verdad merece mucho leer, sobre todo por lo que quiere transmitir de aquella época y hasta dónde hemos llegado. Haces una comparación, tenemos que valorar las libertades que tenemos ahora, y parece que ciertas personas o ciertos colectivos quieren reprimir esas libertades que hemos conseguido. Es un manga de 3 tomos que te invita a la reflexión y sobre todo a la investigación de aquella época y de cómo vivían las personas del colectivo LGTBI.
último quiero hablar de la edición que le ha dado Arechi, aunque en el primer tomo parece que tuvieron un fallo de imprenta y pusieron un tipo de papel que la verdad parece como si sería piel básicamente. Y bueno, ya en las otras lo corrigieron y le pusieron la portada mate. No sé si aquí se ve ese efecto, bueno, si no intentaré hacer un primer plano para que lo veáis. Y bueno, pues se ve ahí ese relieve ensatinado. La verdad es que es muy bonita, las portadas que le han puesto pues son preciosísimas. Esta portada es que es maravillosa, maravillosa. Tiene alguna página a color, no todos los tomos, creo que el primero solamente trae una página a color. La verdad es una pena que no haya incluido más páginas a color, sobre todo para el precio que tiene, pero es preciosísima. Y sobre todo la edición, el diseño de la edición que hicieron en Japón y que posteriormente Arechi ha mantenido, son las encuadernaciones de los tomos preciosísimas con ese estilo de cartas y bueno, sobre todo pues como si sería que estuvieses en mano una obra de Victor Franz. Me ha gustado mucho el diseño de la edición, que la haya mantenido como la japonesa y que le haya dado su toque Arechi. Me parece, no sé, es que me ha encantado sin duda la edición que ha dado la editorial. Me parece preciosísima, es que es preciosa, la verdad. Visualmente es preciosa, además el dibujo es que me fascinan los colores, es que los ojos de Alice son preciosos, es azul cielo, o sea, es que me parece, y ciertos detalles que me gusta un montón, me gusta muchísimo la edición que ha currado Arechi. Como es un manga que genera mucho debate de aquella época porque hay tantas cosas de las que se podría hablar gracias a las cosas que vemos en este manga, no sé si se me olvida algún pequeño detalle sobre la historia que haya olvidado, pero os invito a que vayáis a mi Instagram, que tengo las 3 reseñas hecho por tomo. Seguramente que igual algún detalle se me ha olvidado, pero ahí tenéis todo escrito, todas las reseñas, si queréis leerlo también ahí en mi Instagram, pues sí, como os digo, recalco, se me ha olvidado alguna cosilla más. Y la verdad es que estoy muy contenta que tengamos este tipo de yuris aquí en España. Valoro mucho estos títulos y ojalá pues nos traigan más cositas yuri, Arechi sobre todo, porque la verdad yo en el yuri me cuesta que coger historias, no sé, los yuris que hay publicados en España, igual el 80% o el 70% no me terminan de convencer la historia. Y bueno, pues ese 30-40% pues la verdad es que me está fascinando muchísimo y ojalá tengan más obras como estilo como Goodbye My Rose Garden o como Still Sick, que creo que lo tengo por aquí, mira, justo lo tengo aquí, como Still Sick, que también me pareció precioso este manga. Creo que se quedó este manga un poco a la sombra de Goodbye My Rose Garden el año pasado y me da mucha pena porque este yuri de Akashi que trajo Ediciones Babylon también es muy el estilo de Goodbye My Rose Garden. Y también reivindica un poquito el tema ese de que, bueno, pues los perjuicios de la sociedad, sobre todo de la sociedad japonesa. Y también habla un poco de autoras de manga. Así que bueno, digamos que le hizo sombra el año pasado y me dio un poquito de pena, sinceramente. Que aquí tenéis la reseña de Goodbye My Rose Garden. Espero que os haya gustado mi reflexión acerca del manga. Seguramente que hay cosas que se me olvidan, pero bueno, yo creo que va a quedar una reseña muy larga. Y bueno, podemos debatir en comentarios, así que ahí os veo, dejadme vuestra opinión acerca de ello allí, si lo estáis haciendo el manga, si ya lo habéis hecho, si bueno, os ha fascinado toda vuestra opinión, pues me lo dejáis abajo. Si sois nuevos en el canal, pues claro, obviamente dejarme un like y suscribiros sobre todo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátane!